Muy buenas. Vamos a continuar con el supuesto de Pedro Sanz. Os recuerdo que vamos a efectuar el cálculo del rendimiento neto a efectos del IRPF, rendimiento neto de actividad económica, mediante el régimen de estimación objetiva. Pero vamos a ver el procedimiento. Fijaos, ya hemos presentado la casuística con los datos fundamentales. En segundo lugar, hemos analizado la estructura de liquidación del rendimiento de la actividad económica bajo estimación objetiva, basándonos en la web de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Pero considero fundamental analizar sucintamente la orden que regula estimación objetiva. Entonces, en este sentido, la orden que regula estimación objetiva para el año 2020 está ligado también a determinados regímenes especiales del impuesto sobre el valor añadido. Se trata de quitarse el miedo con esta orden y de manejarla. En principio vamos a hacer una pasada rápida por ella, pero veréis que después tengo que trabajar con ella en cada uno de los supuestos que hagamos en clase. Bien, pues tras una pequeña introducción, analizamos el contenido. En primer lugar, tenemos el artículo 1 que señala qué actividades están en estimación objetiva y además también están ligadas mm, al régimen de IVA simplificado. ¿Vale? Repito, como ya vimos en el vídeo anterior, que solo las actividades que vienen en la orden son las que permite el impuesto realizar con estimación objetiva. Bien, si os parece, lo primero que vamos a hacer es fijarnos en nuestra ferretería, de tal manera que podamos ver la actividad concreta. Estamos en la actividad 653.3, es la actividad de ferretería para nuestro caso. Bien, vamos a ver si se encuentra en el régimen de estimación objetiva ligado al régimen simplificado de IVA, en cuyo caso, bueno, pues vamos pasando por cada una de las actividades, ¿vale? Y la 653.3 no está. Está la 653.2 y la 653.4 y punto 5. Bien, pero esa en concreto no está, ¿vale? Pasaríamos por el resto de actividades simplemente para irnos familiarizando con ellas. Pero no está en la primera tabla. Ahora bien, tenemos el artículo 2. El artículo 2 recoge también una serie de actividades que pueden estar en estimación objetiva ligadas a regímenes especiales de agricultura, ganadería y pesca y del recargo de equivalencia, ¿vale? Entonces, en este caso, vamos a las 600, vamos a acercarnos, también vemos determinadas actividades. Fijaos que tanto en la tabla anterior como en esta vienen también actividades agrícolas que al no considerarse como tal actividades económicas no vienen dentro del IAE, pero que obviamente también pueden estar. Y llegamos al apartado 653 y tenemos efectivamente aquí la 653.3. Comercio al por menor de artículos de homenaje, ferretería, adorno, regalo y reclamo, incluyendo bisutería y pequeños electrodomésticos. Bien, de manera exacta, de manera concreta, tenemos aquí nuestra ferretería. Por lo tanto, sí se puede acoger a estimación objetiva. Ya sabéis que no es obligatorio, pero sí se puede aplicar. Bien, el artículo 3 a continuación recoge dentro de estos artículos un límite. Es decir, no solo tiene que estar la actividad recogida, sino que además no debe superar el límite que señala el artículo número 3. Bien, pues vamos a analizar esos límites, en cuyo caso, si vamos bajando dentro de la orden, veréis en este caso que vienen las magnitudes específicas, sin perjuicio de cierto detalle que comenta la orden. Entonces, bueno, pues tendríamos en este caso que buscar actividad económica y magnitud. Si os dais cuenta, este es el límite. El límite lo marca el número de personas empleadas. Bien, pues aquí tendríamos que buscar el nuestro. Y fijaos que nos encontramos con el comercio al por menor de artículos de homenaje ferretería, ¿vale? Fijaros que el límite para aplicar estimación objetiva son 4 personas empleadas, 4. Os recuerdo que Pedro tiene contratada una persona a tiempo completo y tiene una persona pero a tiempo parcial, o sea que computarían como una persona y media realmente.
Por tanto, nos encontramos dentro del límite. Se puede aplicar estimación objetiva, salvo que renuncie a ella. Bien, vistos artículos 1, 2 y 3. Bien, después tenemos, bueno, pues artículos que nos dicen plazo para renunciar y alguna cuestión interesante como la disposición adicional primera, que recuerda una cosa que he citado en el vídeo anterior, y es que para el año 2020 el rendimiento neto se puede reducir con carácter general un 5%. Os recuerdo que lo tenemos en la fase quinta, que hemos visto que tanto para actividades agrícolas, ganaderas y forestales como para el resto de actividades seguíamos un proceso en 5 fases. En la quinta estaba esta reducción general del 5%. Bien, luego tenemos otras disposiciones adicionales, ya más específicas. Bien, luego tenemos anexos. Fijaos, en primer lugar tenemos el anexo número 1 y se refiere a actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Que quede claro que hemos visto dos estructuras a la hora de liquidar, a la hora de calcular el rendimiento de la actividad económica. Uno para actividades agrícolas, ganaderas y forestales, anexo 1, y otro para el resto de actividades, que será el anexo 2. Bien, pues en ese sentido, fijaos, recoge en concreto la actividad y si recordáis, a la hora de calcular el rendimiento, la fase 1 consistía en el volumen de operaciones por un índice de rendimiento. Bueno, pues eso lo tenemos aquí. Fijaos, si pasamos por las diferentes actividades, bueno, pues imaginaros que nos encontráramos con actividad agrícola para la obtención de plantas textiles y uva de mesa. Bien, si estuviéramos ante esta, primero está recogida, vienen ciertas anotaciones y además nos dicen el índice de rendimiento que vamos a aplicar al volumen de operaciones. Bien, una vez visto estas, a continuación vienen los índices y módulos en caso del régimen simplificado de IVA. ¿Vale? Os recuerdo que estimación objetiva va ligada al régimen simplificado de IVA. Bien, este tema se vio en el curso anterior, ¿vale? Y a continuación tenemos unas instrucciones para aplicar los signos, índices y módulos en el IRPF. Es decir, vienen las 5 fases que hemos comentado anteriormente. Anteriormente lo hemos visto de una manera muy sucinta y aquí viene de forma concreta. Fase 1, cálculo del rendimiento neto, donde nos dice que aplicamos al volumen de operaciones el índice corrector. Fase número 2, donde se minora el rendimiento neto y para ello, bueno, pues viene la tabla de amortización, los puntos que hemos visto anteriormente, del 7 al 10. Fase tercera, en la que aplicábamos unos índices correctores, aquí tenéis, índice en este caso por medios de producción ajena, por personal asalariado, por cultivos realizados en tierras arrendadas, por piensos adquiridos a terceros, es decir, agricultura ecológica, una serie de índices que nos van a permitir modificar ese rendimiento neto. Bien, y tenemos también el último apartado de pagos fraccionados. Pagos fraccionados que de manera concreta se hacen de manera trimestral, como ya hemos visto en estimación directa normal y simplificada, con los mismos plazos, pero en un modelo diferente. En lugar de utilizar el modelo 130, en estimación objetivo utilizamos el modelo 131. Y en el caso concreto de actividades agrícolas, ganaderas y forestales, el pago fraccionado es un 2% del volumen de ingresos del trimestre, sin incluir subvenciones e indemnizaciones. Por lo tanto, de forma trimestral, a los ingresos de enero, febrero y marzo le aplicamos el 2% y calculamos el pago fraccionado. A los ingresos de abril, mayo y junio le aplicamos un 2% y calculamos el pago fraccionado del segundo trimestre. Y así sucesivamente. Bien, por otra parte tenemos instrucciones para aplicar signos, índices y módulos en el impuesto del valor añadido y por tanto aquí ya entramos directamente con el tema IVA. Tema IVA con el que no voy a entrar en tanto lo vimos el curso pasado en PIAC, en proceso integral de la actividad comercial. A continuación tenemos el anexo 2. Si el 1 versaba sobre actividades agrícolas, ganaderas y forestales, el anexo 2 tiene que ver con el resto de actividades. Y aquí las tenéis. Vais a entender ahora lo que es un módulo.
Bueno, pues un módulo en concreto, vamos a intentar buscar el módulo que nos afecta a nosotros, que era el 653.3, ¿verdad? Bien, pues vamos bajando hasta llegar, tiene que estar porque, bueno, pues ha aparecido anteriormente dentro de la tabla de actividades que se someten, que pueden realizar estimación objetiva. Y de hecho aquí tenemos 651, 650, aquí, 653.3. Fijaos, para el comercio al por menor de artículos de homenaje, ferretería, adorno, regalo y demás, tenemos 4 módulos. 4. Personal asalariado o contratado. Personal no asalariado o el titular del negocio, el autónomo. El consumo de energía eléctrica y la superficie del local. Para este caso concreto tenemos la unidad con la que vamos a medir. Para el personal asalariado, ¿cuántas personas hay contratadas? Para el personal no asalariado, igual, ¿cuántos hay, esa persona titular o autónomo del negocio, cuántas horas le dedica a ese negocio? El consumo de energía, la unidad va a estar por cada 100 kilovatios hora y la superficie del local en metros cuadrados. Bien, pues por cada una de estas unidades el rendimiento se calcula aplicando el número de unidades por el rendimiento anual que dice la orden. Bien, lo veremos luego en el caso concreto. Bien, una vez que pasamos por la tabla, ¿vale? Y por lo tanto, por cada uno de los rendimientos y los módulos que tiene asociado cada uno de ellos, pues llegaríamos de forma análoga, como hemos visto anteriormente, llegaríamos, ¿lo estáis viendo? ¿Vale? Llegaríamos a las instrucciones para calcular, para aplicar signos, índices, módulos en el impuesto de la renta de las personas físicas. Y de la misma forma que hemos visto antes, por fases. Fase 1, en la que aplicamos a cada uno de los módulos el rendimiento que viene en la orden, ¿vale? Vienen además determinados, bueno, definidos cada una de las magnitudes fundamentales, qué es personal asalariado, qué es personal no asalariado, potencia eléctrica, superficie, mesas, etc. Vienen, si os dais cuenta, definidos cada uno de los módulos. En la fase 2, las dos minoraciones, una por empleo y la otra por inversión. Y aquí podéis ver la otra tabla que tenía 6 puntos, ¿vale? Os recuerdo que para actividades agrícolas, ganaderas y forestales, además de estos 6, se añaden otros 4. A continuación, tenemos la fase número 3, donde procedemos a aplicar una serie de índices correctores. Aquí los hay, índices correctores especiales, que se refieren a determinadas actividades, como actividad de comercio al por menor de prensa, revista, artículos, a la actividad de taxi, a la actividad de transporte, los dos tipos, transporte de viajeros por carretera y transporte de mercancías por carretera, aunque solo cuando se refiere a un solo vehículo. Y también tenemos muy concreta la actividad de producción de mejillón en batea. Y luego tendríamos índices correctores ya generales, ¿vale? Y dentro de los generales tenemos para empresas de pequeña dimensión, tenemos también índice corrector por temporada, índice corrector por exceso. Fijaos, no pueden pasar en principio determinadas cuantías, pero si lo superan, pues se corrige. ¿Vale? También tenemos un índice corrector por inicio de nuevas actividades. Y ya tenemos entonces visto lo que es la liquidación, hasta la fase 3. Luego la fase 4 y la fase 5 pues ya se aplicarían como hemos visto anteriormente. Bien, vamos a terminar analizando, claro, pagos fraccionados. En el caso de estimación objetiva, cuando son actividades agrícolas, ganaderas y forestales, hemos visto que el pago fraccionado se hace multiplicando al volumen de ventas del trimestre un porcentaje, el 2%. Cuando es el resto de las actividades, lo que vamos a hacer es operar de otra forma. Fijaos, en cuanto a los plazos, el mismo. De forma trimestral, del 1 al 20, una vez finalizado el trimestre, para el primero, segundo y tercero, mientras que para el cuarto tenemos del 1 al 30, y después el pago fraccionado se realizará aplicando un porcentaje al rendimiento neto que hemos calculado con las normas que hemos visto antes. Bien, ese porcentaje es de un 4%, con carácter general. ¿Por qué?
Porque si tenemos, en este caso, a personas asalariadas, en el caso concreto de actividades que no tengan más de una, será un 3. Mientras que en el caso concreto de que no se disponga de personal asalariado, será un 2. Por lo tanto, y sintetizando, cogemos el rendimiento neto que hemos calculado anteriormente y aplicamos un 2% en el caso de un autónomo que no tenga trabajadores asalariados. Si tiene uno contratado, se aplica el 3%. Y si tiene más de uno, aplicamos el 4%. Bien, pues este es el esquema básico de la orden y no solo nos ha permitido conocerla un poquito de forma sucinta, sino también ver, analizar el tema de los pagos fraccionados cuando estamos en estimación objetiva.